Hola, somos del equipo 2 y vamos a hablar sobre la biodiversidad y sustentabilidad y sobre el cambio climático en México. México y la comunidad internacional acordaron en el seno de las Naciones Unidas comprometerse para avanzar hacia un desarrollo sustentable con objetivos y metas bien definidas con un horizonte al año 2030. Dentro de los 17 objetivos acordados, al menos 6 tienen una relación directa con el medio ambiente y los ecosistemas naturales. En este contexto, nuestro país se enfrenta el reto de atender una serie de problemas ambientales que podrían constituir serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad del futuro. El cambio climático, la pérdida de los ecosistemas terrestres y acuáticos y de su biodiversidad, la escasez y contaminación de los recursos hídricos y los problemas de la calidad del aire son algunos de los más importantes. La necesidad de actuación se vuelve más urgente y si se toma una cuenta que muchos de estos problemas trascienden la esfera ambiental y afectan aspectos sociales tan importantes como la salud o la seguridad alimentaria, e incluso en la esfera económica en donde ya amenazan la producción y el comercio. En este contexto resulta muy significativo que la agenda ambiental se haya posicionado en las últimas décadas y junto a la economía social como uno de los más importantes para los gobiernos de los países de todo el mundo, incluido México. A ello ha contribuido sin duda el creciente interés de una sociedad cada vez más y mejor informada, que exige atender en los problemas derivados de del crecimiento de las sociedades modernas. Un uso necesario para atender la problemática ambiental es contar con información que permita conocer la situación del ambiente y de los recursos naturales del país, así como de los factores de la presión que los afectan, para con base de ella formular estrategias y políticas de gobierno que conjunten aromáticamente el desarrollo económico y la conservación y recuperación del ambiente. Como parte de este esfuerzo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrollará el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, el cual buscará brindar información que respalde la toma de decisiones y permita mantener informada a la sociedad acerca del estado del ambiente y los recursos naturales del país. El CNIARN integra de manera organizada información estadística y geográfica relacionada con el medio ambiente y los recursos naturales del país, así como productos de análisis como son los sistemas nacionales de indicadores ambientales y los informes sobre la situación del medio ambiente, entre otros. El cambio climático y la pérdida de la biodiversidad son dos de los problemas ambientales más importantes que enfrentamos la humanidad hoy en día. La expansión e intensificación de las actividades humanas desde mediados del siglo pasado han cambiado radicalmente el funcionamiento en muchos ecosistemas en diversas regiones del mundo e incluso han alterado los patrones de biodiversidad a nivel local y regional. En algunos casos, estos cambios han provocado la extinción de muchas especies. Estimaciones sugieren que la tasa actual de extinción de especies a nivel mundial podría ser de entre 100 y 1000 veces mayor a la que fue antes, a la que ha registrada con anterioridad a la presencia humana. No obstante, los grandes esfuerzos que se han hecho en las últimas 2 décadas a nivel internacional han sido insuficientes para avanzar hacia el cumplimiento de las metas de Aichi para la diversidad biológica. De no haber cambios importantes, los pronósticos basados en la proyección de la tendencia actuales de los factores de presión más importantes sugieren que la pérdida de la riqueza biológica global podría continuar cuando menos hasta el año 2020. Los efectos de la pérdida de la biodiversidad no se registran al aspecto ambiental. Es ampliamente reconocido que el bienestar social y desarrollo económico de las naciones, y en particular de los países en desarrollo, y el de estas comunidades más vulnerables, están fincados en la continuidad de los servicios ambientales que brindan los ecosistemas y su biodiversidad.
Para muchos países, incluido México, la pérdida de biodiversidad cobra mayor relevancia debido a que es considerado como uno de los centros de diversidad biológica más importantes del planeta. De hecho, forma parte del grupo de los 15 países megadiversos que concentran el conjunto entre el 60 y el 70% de la biodiversidad global. En el caso mexicano, también debe mencionarse su riqueza biocultural, que permitió el desarrollo de uno de los centros de domesticación de especies de plantas más importantes del mundo. La notable diversidad biológica de México se explica por la influencia e interacción de diversos factores, entre los que destacan su historia geológica y su posición geográfica. En cuanto al primer aspecto, el territorio nacional se caracteriza por una variada topografía con amplias serranías, cadenas volcánicas y mesetas. Sobresale la Sierra Madre Occidental, que se extiende paralela a la costa del Pacífico, la Sierra Madre Oriental, que corre hacia el sur paralela al Golfo de México, hasta el escudo mixteco, y el eje neovolcánico transversal, en el que sobresalen los picos volcánicos de mayor altura en el país. En cuanto a los vertebrados, las 5.714 especies registradas en México equivalen a cerca del 9% del total descrito a nivel mundial. En el caso de las aves en el país se registran poco más del 10% de las especies conocidas globalmente, 1.100 especies, concentrándose el mayor número en los estados de Veracruz, Oaxaca. Y los mamíferos mexicanos, 556 especies, también suman alrededor de 10% de las especies conocidas globales, con el mayor número también al sur del país, en Chiapas 214 especies, Oaxaca 211 y Veracruz 203, y en el occidente del país, en Jalisco con 204 especies. En contraste con la gran cantidad de especies vegetales domesticadas en México, existen solo 2 especies animales propiamente domesticadas, un ave, el guajolote, y un mamífero, Perales y Aguirre, así como 9 gusanos de maguey, entre otras. Aun cuando el conocimiento de la diversidad de especies en México es aún incompleto, es mucho mayor que el que se posee respecto a la diversidad genética de sus especies y poblaciones. Hasta finales de la década pasada, en el país se habían estudiado desde el punto de vista de su riqueza genética alrededor de 200 especies, entre microorganismos, coníferas, encinos, epífitas, cicadas, parásitos, áfidos, aves y mamíferos marinos. Una de las diferencias fundamentales de los efectos derivados, tanto de los cambios que suceden de manera natural como de las actividades humanas, radica en la tasa y complejidad a la cual ocurren. En el caso particular de la biodiversidad, la velocidad a la que los científicos han calculado que el planeta está perdiendo sus especies rebasa ampliamente entre 10 y 1000 aves las tasas de extinción observadas en el registro geológico en épocas previas a la aparición humana. Es por ello por lo que se reconoce que la biodiversidad podría estar enfrentando en nuestros días la 6ª crisis de extinción más grave de su historia. Entre las principales causas de pérdida de la biodiversidad ocasionadas por los humanos están la transformación, degradación y fragmentación de los ecosistemas naturales, en particular por la expansión de la agricultura y la ganadería, la urbanización, la construcción de infraestructura como carreteras, muelles y presas, y por la apertura de minas y canteras. A ello se debe sumarse la sobreexplotación de las poblaciones silvestres de muchas especies. Por 202 biodiversidad, 203 la pesca, la caza y la recolección, la introducción de especies exóticas, invasoras y el cambio climático global. La infraestructura es también, a pesar de sus beneficios, un factor de presión sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, ocasionando frecuentemente la transformación y fragmentación de los hábitats de muchas de sus especies, lo que conlleva a la pérdida de biodiversidad. Algunos de los efectos negativos directos de la construcción y operación de caminos y carreteras son, al lado de las pérdidas de superficie de ecosistemas, la apariencia de las barreras no naturales en la área de distribución de las poblaciones
de las especies, sobre todo en el caso de la fauna, y el incremento de su tasa de mortalidad, la presencia de carreteras produce el aislamiento reproductivo, la mortalidad por atropellamiento en el caso de la fauna y favorecer también la dispersión y proliferación de especies exóticas. Es importante señalar que los distintos tipos de caminos y recubrimientos tienen impactos distintos en la biodiversidad. A diferencia de los caminos de terracería, carreteras más amplias con recubrimiento impermeable y barreras de concreto o metálicas entre carriles tienen mayores efectos de aislamiento y causan por lo general mayor mortalidad de la fauna. Como mencionamos anteriormente, otro de los efectos de la red carretera es el aumento de la mortalidad provocado por el atropellamiento de la fauna. Su efecto más importante e inmediato es la reducción del tamaño de las poblaciones en las especies afectadas. A la fecha no existen estadísticas precisas ni periódicas respecto al impacto en las poblaciones naturales de las especies afectadas. Sin embargo, algunos estudios publicados ofrecen una perspectiva general al respecto. En algunas regiones, el número de especies afectadas puede ser importante. En la selva húmeda de los Truxtrax, en Veracruz, se han registrado hasta 73 especies de vertebrados, en su mayoría reptiles y aves, afectados por atropellamiento. En una localidad de selva húmeda en Jalisco, esta cifra se alcanzó 64 especies, principalmente de aves y mamíferos. Justo al número de especies afectados deben considerarse también la frecuencia de los eventos y extensiones de los caminos en lo que ocurren. En una selva baja caducifolia de Oaxaca, por ejemplo, se encontró la mortalidad de las aves que podían alcanzar hasta 0.82 animales por kilómetros de carretera por día. Si con esta cifra se calcula cuál sería la mortalidad anual en este grupo. En total, ascendería a ser de 300 aves por un año por kilómetros. El crecimiento futuro de las vías de comunicación en el mundo seguirá fragmentando muchos ecosistemas y ejerciendo una mayor presión sobre su biodiversidad. Se calcula que para mediados del presente siglo se habrán construido cerca de 25 millones de kilómetros de nuevas carreteras, de las cuales 90% se realizarán en países en desarrollo, algunos de ellos de los considerados megadiversos, como es el caso de México, Brasil, Colombia y China. Particularmente en México, de acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, la red de carreteras federales se ampliará en alrededor de 2.772 kilómetros durante este sexenio, lo que equivale a un aumento de 1.9% respecto a la infraestructura pavimentada existente. La construcción de presas ha sido una solución para cubrir la creciente demanda de agua dulce para uso doméstico, industrial y agrícola, así como una alternativa importante para la generación de energía eléctrica. Los impactos de la construcción y puesta en operación de las presas alcanzan a la biodiversidad río abajo y río arriba, tanto por los cambios en el volumen y la calidad de los flujos de agua como por la fragmentación del hábitat. Todo ello puede tener un impacto sobre los ciclos de vida de diversas especies y sobre sus relaciones tróficas. A través del Programa de Conservación de Especies en Riesgo, se promueve la conservación y protección de diversas especies en riesgo, entre las que se encuentran el berrendo, el bisonte y el águila real. El berrendo es una especie endémica de Norteamérica y de alto interés cinegético. Sus poblaciones en nuestro país se redujeron principalmente por la destrucción y fragmentación del hábitat y por la cacería furtiva.